Es un placer para mí para estar aquí. Soy por el parte para hacer la presentación e introducir con vosotros y hablar sobre los temas de financiación en las ciudades modernas, las ciudades de Smart City. Me gustaría discutir los temas de movilidad y de la importancia de movilidad en las ciudades, en ciudades de Smart City. Tengo problemas como siempre con la técnica, pero ahora. Ok. Está en inglés, porque yo estaba pensando que podría hablar también en inglés, pero para mí no hay ningún problema si puedes leer. Que me gustaría empezar con un tema que es muy importante para todos nosotros. Nosotros sabemos que las ciudades están consumiendo la mayoría de las emisiones de CO2 en el mundo. Es muy difícil implementar todo tipo de los proyectos, igual donde estás. Si estás en América Latina, si estás en Europa, hay algunos temas para los alcaldes, para los gobiernos federales, gobiernos centrales, para implementar este tipo también es muy difícil encontrar la financiación. Financiación es un tema muy crítica. Nosotros también tenemos que ver cómo es la posición de un partido político con relación a los temas para integrar, hacer los proyectos, un parte de su estrategia para 4 años o 5 años durante el tiempo en que van a gobernar. También en nuestra opinión es muy difícil hacer un proyecto sin hacer un estudio de feasibilidad, porque todos los alcaldes, todas partes responsables tienen que saber qué pasa en la ciudad, qué tipo de los ahorros podemos hacer. Y también es una decisión cómo yo estoy financiando mi proyecto. Tres temas que me gustaría hablar. La demanda para hacer algunos tipos de proyectos son bastante fragmentadas. En nuestra opinión es muy difícil encontrar los proyectos que podrían formar una forma de estrategia. En los temas de movilidad estamos hablando de las inversiones, no son inversiones muy grandes. En las inversiones muy grandes tenemos que buscar la financiación por la parte de la ciudad o con otras fuentes. La segunda tema es el proceso del concurso, porque estamos hablando de las entidades públicas y ellos tienen que hacer la procuración de los proyectos y dura bastante tiempo. Y también de que estamos hablando que es la financiación no está siempre llega en el primer sitio. O sea, no estamos hablando o no estamos pensando que la financiación sería muy importante. Estamos diciendo, desarrollamos un proyecto, hacemos un estudio de feasibilidad y después buscamos la financiación. Tenemos que hacer este tipo de desarrollo juntos, no desintegrar los tópicos. En Europa, por lo menos, es muy interesante hacer este tema de Smart Cities. Todo el mundo está hablando de Smart Cities, pero ¿qué es Smart City? Smart City tiene que manejar, o un alcalde tiene que manejar estos temas, y tenemos todas las variabilidades del tráfico control hasta el alumbrado público, cómo yo puedo integrar los conceptos de movilidad, todas las cosas.
también es muy importante para un alcalde es decir, ok, yo tengo 4 años, en este caso 4 años yo tengo mi agenda. En mi agenda van a estar algunos puntos que me gustaría, algunas inversiones que me gustaría implementar, pero no puedo hacer, definitivamente no puedo hacer todo. En este caso, European Energy Efficiency Fund es un instrumento financiero, es muy interesante y me parece que sería muy interesante establecer algo como esto en América Latina. Es un fondo especializado que nosotros hacemos es solo la financiación de los proyectos que tienen algo que hacer con el Smart City. Estamos hablando de alumbrado público, estamos hablando de la eficiencia energética, estamos hablando de los aspectos de movilidad. Pero hay 2 partes de este tipo de trabajo que nosotros tenemos que ver y tenemos siempre ver el punto de vista de un alcalde. Un alcalde está diciendo, ok, yo voy a invertir en una infraestructura, sería para mí la primera cosa que quiero hacer es introducir los vehículos eléctricos. Algunos están diciendo que yo quiero cambiar o introducir o construir un metro, o me gustaría empezar con las rutas para las bicicletas. Yo estoy de la opinión, de mi experiencia, que todos los tipos de la construcción del metro o todo el transporte público es una inversión muy grande. Esa inversión no puede hacer la ciudad en su propia manera, en su propia organización. El modelo de la financiación público-privada sería muy interesante. Sería más fácil para una ciudad implementar en modelo público-privado. Pero si, por ejemplo, hablamos de la inversión en los autobuses, en este caso la financiación en la mayoría de las casas. Yo tenía las conversaciones aquí en México que normalmente con ahorros, si compras los autobuses, pues podrías pagar la inversión, pero en Europa es muy difícil porque los autobuses no están tan viejos. En este caso, el ayuntamiento o el alcalde tiene que invertir su propia moneda. La infraestructura digital es una cosa que, en mi opinión, bastante... hay muchas discusiones que yo tengo con los alcaldes en Europa porque están diciendo, ok, no es tan importante, es una cosa muy buena que yo tengo las instalaciones para controlar mi tráfico o que tengo las instalaciones en puntas de luz que están arreglando, que tienen la posibilidad de encontrar un parking en una ciudad, pero no sería en mi agenda. Primero, yo quiero invertir algunas de las cosas que están más visibles para los ciudadanos. Y también es la complejidad de las instalaciones de la digital infrastructure. Es muy visible porque necesita el know-how, necesita alguien que ayude a los alcaldes para salir con este tema. Yo quiero dar a vosotros un ejemplo, es muy simple. ¿Qué hacemos nosotros? Es muy simple. Algunas cosas para las ciudades para hacer la inversión y para financiar. Esto que hemos hecho en París. Las instalaciones de Autolib en París es con una concesión que París ha dado a una empresa que se llama Bolloré. Y la financiación salió, cuando vosotros vais a París puede ver todas las instalaciones de Autolib que están produciendo sus coches eléctricos, entonces es muy fácil para utilizar. Y hemos dado una financiación a una empresa, todo salió bien, hemos hecho muchas instalaciones en Lyon, en Francia y en París, y ya todos los contentos. Hay algunas cosas que podrían hacerla con los fondos como el Fondo Europeo. Me gustaría invitar ahora mis panelistas para discutir algunos temas
de movilidad, también movilidad en el Smart City of Tomorrow. Voy a empezar con Ariana Gómez. Ariana está responsable in Bosch Global for City Development Director. Después quiero pedir a Arturo García, gerente de desarrollo de Edenred. Arturo. Sí, me avisan que perfecto. No puedo nada. Eso me salió así. Sergio Rodrigo Rosas, de Autotraffic, por favor. Juan Farias Negrete, de Forrecía. Javier Almozoretilla, de ALD Automotive. Almozoretilla, mi pronunciación no está bien, ¿no? Y nos falta Eduardo Javier Muñoz, de Bravo Group. Por favor. ¿Tienen más? Si no quieren. Aquí. ¿Seguro? Sí. Aquí ya tenemos unas botellitas también. Ok, muchas gracias. Son nosotros bastante gente ahora en este panel. Que me gustaría empezar con Ariana, porque Ariana está trabajando en un proyecto muy interesante, que tú presentes un poco qué estás haciendo en tu función y qué sería la visión para la Smart City de Tomorrow, en tu opinión. Ok. Bueno, pues hola, ya sé que están un poquito cansados y vamos un poco tarde, así que no voy a clavar mucho. Pero, bueno, la función, respondiendo a la primera pregunta, estamos en un proyecto de Bosch, Bosch Global, que es un proyecto estratégico para poder conectarnos mejor con las comunidades que habitan las ciudades, porque hablamos mucho de ciudades y smart cities, pero al final del día la piedra angular son las comunidades que las habitan y que las sufren en el sentido de movilidad, ¿no? Entonces nos enfocamos mucho con este proyecto a entender cuáles son aquellas necesidades, puntos de dolor, puntos de fricción con las comunidades para poder pensar en soluciones, obviamente apalancando el músculo que tiene Bosch, tanto de expertise tecnológico como expertise en colaboración con gobiernos locales, y poder encontrar soluciones. Es muy importante este acercamiento y nuestra perspectiva es 100% urbanista en ese sentido, y eso es algo que dista y es totalmente distinto de cómo ha trabajado Bosch en los últimos años. Porque Bosch también se da cuenta que gracias a la tecnología exponencial, a todo lo que está pasando en el mundo, pues el panorama de futuro va a ser distinto. Entonces también hay que adaptarse a ese futuro, entender cuáles van a ser los negocios de ese futuro, las necesidades de ese futuro, la movilidad en ese futuro y poder seguir resolviendo esos problemas usando la innovación. Ahora, en específico, para la segunda pregunta, ¿cómo nos imaginamos nosotros desde esta perspectiva un Smart City en la ciudad? Por supuesto que tiene que venir siempre desde las necesidades de las personas. Entonces, entendiendo cuáles son esas necesidades, un Smart City tiene que ser aquella ciudad en la que no solamente haga posible la movilidad, que es nuestro enfoque, movilidad, la movilidad de las personas, sino también la movilidad de los productos y de los servicios. No es tampoco enfocada al 100% solamente en vehículos o en un coche. Esto es parte de toda la red, pero hay mucho más que eso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de factores y zonas de impacto como la pirámide demográfica, cómo va a cambiar, cuando sabemos que va a haber muchas personas de la tercera edad, cómo llevar productos y servicios a ellos. No es tanto cómo solamente pensar cómo transportar a una persona mayor o a una persona con discapacidad, que eso también es importante hacerlo, pero
cómo movemos productos y servicios. La disrupción que va a haber en el futuro no solamente tiene que ver con la disrupción de ciertos sectores, es una disrupción, el tema de la movilidad le pega a muchísimos sectores, hablamos de energía, hablamos de infraestructura, incluso retail, educación, salud, seguros. Los seguros, las empresas de seguros y las grandes aseguradoras van a sufrir una disrupción profunda también. Entonces, ¿cómo entendemos este mundo y cómo hacemos una alianza con las personas, entendiéndolas desde una perspectiva urbanista, para en verdad poder poner un alfiler en cada punto de dolor y ver con lo que Bosch es capaz de dar, esta expertise que comentaba tecnológico y el know-how también de trabajo con los gobiernos, con las comunidades donde hemos operado durante todos los años pasados, poderles dar soluciones puntuales, pero no soluciones que desarrollamos en una mesa o en headquarters o en una reunión cerrada de directores o de creativos, sino soluciones con la comunidad. Por eso tenemos también alianzas con la academia, con el sector privado, con las ONGs, con asociaciones civiles y por supuesto con el gobierno. So government involvement está muy importante para empujar las cosas, porque si nosotros estamos viendo las soluciones como en las empresas privadas, es muy difícil ofrecer las soluciones que están aceptando por las ciudades también. Nosotros, Eduardo, estamos hablando del modelo que tú me has explicado atrás. ¿Puedes conectar este modelo de que estás trabajando con Bravo Group con el modelo del futuro en Smart City? ¿Cómo veis vosotros qué ventajas va a tener vuestra solución a un Smart City de Tomorrow? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es, primero, no se tienen soluciones sin buenos diagnósticos, ¿no? Y creo que nos estamos debiendo una discusión un poco más profunda sobre la dimensión del problema, ¿no? Estamos en un mundo en el cual tenemos 1.200 millones de vehículos, se suman 100 millones de vehículos nuevos todos los años, se mueren 9 millones de personas todos los años por contaminación del aire, 1,5 millones de personas por accidentes. O sea, no estamos considerando casi 10,5 millones de muertes por la ineficiencia y la inseguridad del sistema que hemos creado para movernos. La otra cuestión es que nos hemos, particularmente como sociedad global hoy, ¿no? Hemos desarrollado un sistema de ciudades que es totalmente ineficiente. Entonces, si nosotros lo que buscamos es justamente generar un sistema sustentable, debemos enfocarnos mucho en la eficiencia, porque las pérdidas que tenemos como sociedad global son muy grandes desde todo punto de vista. Entonces, cuando hablamos de movilidad en la ciudad inteligente, nosotros no conseguimos ciudades inteligentes que matan a sus ciudadanos con el aire, que matan a sus ciudadanos con accidentes que podrían evitarse y que le hacen perder a sus ciudadanos un promedio de 4 horas al día para moverse. Entonces, esa ineficiencia es lo que nosotros atacamos como empresa hace ya muchos años. Nos dedicamos a ser eficientes en el sentido no solamente de mover personas, cosas y energía, sino en conectar los sistemas de la ciudad. Se habló mucho en este foro de gran relación y importancia que van a tener los vehículos eléctricos en relación a la interacción con la red eléctrica y la importancia fundamental que tienen las baterías en el mundo de las fuentes renovables de energía. Nosotros con nuestros sistemas generamos flotas de vehículos eléctricos compartidos, conectados y autónomos, que se relacionan no solamente con las personas, sino con mercadería que debe transportarse y también con el sistema energético, en el sentido de almacenar energía cuando se está perdiendo y entregarla cuando se es necesaria. Se dice muy fácil, no se hace tan fácil. Pero bueno, si hay una cosa que nos caracteriza, nosotros somos 700 personas de 20 países diferentes que fondean esta iniciativa hace 10 años. Entonces, hemos nacido en el crowdfunding, creemos en el crowdsourcing, creemos en la colaboración, somos una empresa de la economía compartida y de la colaboración. Estábamos conversando ahí atrás con la gente de Bosch y yo creo que el problema es lo suficientemente grande como para que seamos egoístas. Debemos colaborar, debemos trabajar juntos. Ayer lo hablaba con la gente de ride sharing.
no creo que ninguno de nosotros, por más exitoso que sea, va a solucionar este problema solo. Así que nada, eso es un poco el espíritu de la cosa. Debemos ser más eficientes, debemos colaborar, pero sobre todas las cosas debemos pensar más en qué ciudades, qué ciudades inteligentes vamos a crear. Para mí la ciudad inteligente no puede ser una que coordine los semáforos o que gaste menos energía en las luces. Una ciudad inteligente tiene que ser una ciudad en la cual viajemos lo más rápido posible, que no nos contaminemos nosotros mismos y respiremos aire que nos mata. Y nada, es en eso en lo que trabajamos. De ciudad inteligente estamos hablando de muchas cosas, no estamos hablando solo de movilidad, o introducir los coches eléctricos. En este caso, si nosotros introducimos los coches eléctricos, vamos a efectivamente reducir la contaminación. No, nosotros, Javier, hablamos de este tema. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo sería la solución para una ciudad inteligente en todos los aspectos de que estamos hablando? Pues mira, y dentro de lo que estábamos platicando, yo estoy en una empresa de arrendamiento de autos, en la parte de leasing. No quiero hablar nada de eso, para eso está el stand. Lo que sí es interesante es lo que estuvimos hablando de la ciudad inteligente como tal. El problema es que, pues por desgracia, la han construido personas que no eran tan inteligentes, las ciudades de hoy en día. Entonces se han ido creando donde todo está centralizado, donde de repente había industria, quitan la industria y ahora ponen casas. Y por ejemplo la Ciudad de México se ha convertido en una ciudad donde había industria, ahora una ciudad donde solo hay servicios. Pero en esa parte de los servicios, si hay empleos, pues la gente vive en el sur y tiene que trabajar en el centro y tiene que recorrer esa parte. La ciudad ideal sería tirar todo y volverlo a construir. O sea, para poder llegar a un Smart City. Porque Smart City va más allá de cómo nos vamos a mover. Aunque estamos aquí viendo los temas de movilidad, va mucho más allá. Lo ideal sería movernos lo menos posible. O sea, desperdiciar ese tiempo, o sea, más bien no desperdiciar el tiempo que estamos teniendo en los traslados para ir de un punto a otro, sino tratar de acercar todo hacia las personas, que es algo que acaban de comentar, Ariana, de la parte de saber qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesita la gente y tratar de acercárselo. Más que el usuario vaya y se mueva, es ver cómo podemos ir cambiando las ciudades para que las cosas estén más cerca. Tenemos muchas tendencias en otros países y en México se da mucho ahora con las generaciones jóvenes que dicen ya no quiero una casa, ya no quiero comprar un departamento porque ahora quiero vivir cerca de donde trabajo. Entonces voy y rento cerca de donde estoy trabajando. ¿Para qué? Para evitar esa hora y media, esas 2 horas de traslado. Entonces ese es el mundo ideal, sería ir cambiando las cosas para, sí, la movilidad es importante, pero la movilidad al final no va a ser en vehículos, no va a ser tanto en transporte. Lo ideal sería que la movilidad sea en los scooters, así como lo estábamos viendo, o sea, caminando, en bicicleta. Primero, pues es más ecológico. Después, producir una bicicleta consume mucho menos que producir hasta un auto eléctrico. O sea, la solución no es solo la parte de autos eléctricos, porque si hoy en día llegamos y decimos cambiamos todo combustión por eléctrico, vamos a tener igual un estacionamiento en periférico de autos eléctricos. Entonces no va a cambiar nada. O sea, no cambia nada. Entonces, sí es parte tenemos que también ver la realidad. Esta es la realidad que nos toca, cómo podemos ir transformando las ciudades y ahí sí ir viendo la parte de la inteligencia, ir recabando datos, pero no son los datos que yo tomo, sino es lo que yo tomo, lo que alguien más está tomando. Por acá están otras personas que se dedican a eso, a ir tomando información y es compartir esa información. Muchas veces dicen que la información es oro. Lo ideal sería que fuera el oro para todos. Y cuando aprendamos a colaborar y todos nos sentemos y digamos, esta es mi información, te la doy y tú dame la mía y la combinamos, es cuando vamos a empezar a poder ver el mejor medio de transporte, la mejor ruta, la mejor zona para ubicar una planta, la mejor zona para ubicar unas oficinas. Pero hay una parte aquí que tenemos que empezar a colaborar, que es algo que comentabas, ¿no?
La solución no es de una empresa, no es del gobierno, porque sabemos que hay mucha burocracia ahí, es de ahorita los que tienen más información son las empresas y es lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Pero nosotros aquí hablamos también en este foro muchísimo de las digital infrastructure, de que yo estoy hablando. En la ciudad sostenible te tienes que tener la infraestructura física también. En este caso yo estoy hablando del alumbrado público que está conectado, por ejemplo, que está ahorrando la energía también, pero también está conectado con algunos puntos del control en la ciudad donde tú puedes también ver cómo es el tráfico. Tú tienes en cada punto de luz, por ejemplo, un sensor que está diciendo qué estás haciendo. En esta infraestructura tenemos que invertir también, porque es que pasa ahora, estamos tratando de conectar las ciudades, ver qué podría pasar por el nivel del gobierno central, pero en esta infraestructura tienes que invertir también. Si nosotros hablamos si tú, por ejemplo, Juan, estuvieras un alcalde de una ciudad igual en ¿qué serían 3 acciones, en tu opinión, muy importante, para llevar tu ciudad a un nivel más alto, que tú dices, ok, yo estoy contento con las cosas que yo estoy haciendo? No estoy hablando solo sobre movilidad. De tu opinión. Claro. Definitivamente se tiene que tomar en cuenta cómo están cambiando las necesidades de los usuarios. Hablábamos, ¿no?, que la información es oro. La información es oro en un determinado momento en el tiempo. Cuando pasa el tiempo en el que la información es útil, pues es noticia, no es historia. Hoy por hoy, uno de los principales temas es la gran cantidad de información que se genera en todos los dispositivos, todos los dispositivos que ya están conectados. Los automóviles, la industria automotriz ha cambiado y está cambiando ahorita en gran parte por 4 megatendencias, ¿no? Los carros cada vez van a ser más y más eléctricos. Hay armadoras que han dado fechas en las que ellos ya no van a ser autos de gasolina, por mencionar Peugeot, por mencionar Volvo. Obviamente los autos siendo eléctricos también están incrementando muchísimo su nivel de conectividad y también ya generan una gran cantidad de información. Hablamos de Big Data para todo. En el tema de la industria automotriz, obviamente esta conectividad pues nos ayuda mucho a tener la posibilidad de compartir los autos. Ya la gente habla, como dices, ¿no?, si ya no quieren tener una casa y rentan algo cerca de donde necesitan, pues también es rentar y usar el automóvil justamente cuando lo necesitas y de la forma en la que lo necesitas, ¿no? Eso también impacta los seguros, como mencionaban, porque tú vas a estar asegurado o el auto va a estar asegurado de acuerdo al uso que se le dé en ese momento, ¿no? Y la última pues es compartirlo, después de compartir los autos, pues que los autos cada vez tienen sistemas que los hacen más y más autónomos. Está habiendo temas en los que se compara los niveles de seguridad y al final ese tiene que ser la prioridad máxima, ¿no? La seguridad de los usuarios en todo momento. ¿Pero quién van a invertir? Y de ahí voy, ¿no? Siendo alcalde va a estar muy difícil. Yo soy ingeniero, pero si yo fuera alcalde o presidente de esta nación, ¿no?, como dicen por ahí, sí, definitivamente tienes que impulsar el uso del almacenamiento de la información, porque la información tú la tienes que utilizar para hacer análisis y tomar decisiones con ella, de todo, desde prender un foco, cómo vas a usar un auto. Hay ahorita corporativos muy importantes en la Ciudad de México, en el hecho en el que tú, cuando ya se empezó dando tiempo flexible, días personales, pero hoy en día es Office Anywhere, Everywhere, ¿no? Eso está haciendo que edificios corporativos en ciudades, ¿no?, súper inteligentes estén siendo obsoletos, porque tú ya puedes trabajar desde tu cocina, desde tu sala, y no vas a ir a tu corporativo cuando ya tienes incluso los sistemas de telepresencia muy baratos, ¿no? Entonces el primer punto sería en el almacenamiento de la información. 2, asegurar que sí empieza a migrar la infraestructura. No puedes cambiar todos los autos de combustión interna a ser 100% eléctricos de la noche a la mañana.
pero tienes que ir metiendo los incentivos y las penalizaciones para asegurar que se promuevan las tecnologías más sustentables, ¿no? Y el tercero, asegurar que todos estos temas son siempre aumentando y garantizando la seguridad de los usuarios. Seguridades de los ciudadanos. Sí, claro, claro. Ok, eso es un tema. Pero la seguridad de ciudadanos no tiene nada que hacer en las smart cities. Tú estás hablando de las aplicaciones para asegurar no, porque como bueno, un smart city las podemos instalaciones empezar de las desde cámaras o ¿de qué estás hablando? Es para mí, yo estoy preguntando porque estamos claro, o sea, un smart Europa. city, la empresa en la que yo laboro hace el diseño de los interiores de los autos, ¿no? De hoy en día. Y obviamente somos quienes llevamos al final la interfase con el usuario final. Pero en el momento que un automóvil está conectado, en el momento que un automóvil toma decisiones porque es autónomo, obviamente en donde se desenvuelve el comportamiento, el funcionamiento del automóvil, pues es en la ciudad. Pero ¿cómo Entonces, van a pasar los coches? Si tú estás hablando de los coches autónomos, de la infraestructura para las rutas, nos faltan. Claro. Si estés en la ciudad tiene que hacer la inversión. No forzosamente, o sea, tiene que haber un balance de inversión privada con inversión pública. Bueno, la tecnología ha avanzado mucho. Antiguamente, cuando empezamos a hablar de vehículos autónomos, allá por 2011-12, se creía que las ciudades debían generar una muy costosa y extensa infraestructura para que los vehículos autónomos pudieran circular. La tecnología actual con LiDARs y con sensores y el software que ha avanzado tanto y hay miles de millones de kilómetros, ¿no? Estamos hablando de vehículos que pueden andar en la calle que tenemos hoy. Entonces no hace falta infraestructura específica para el vehículo autónomo. Y refiriéndome un poco a lo que hablaba Javier y a lo que estaba diciendo él sobre la seguridad, los vehículos autónomos nos van a traer un ambiente mucho más seguro en la ciudad, correcto, sin duda, que va a cambiar los interiores y el diseño de los interiores, ya vamos a hablar sobre eso más tarde. Pero principalmente yo creo que hay ciertas cosas a considerar en la transición. A mí me preocupa mucho cuando pensamos en ciudades del futuro como si ya estuvieran hoy y de dónde estamos saliendo hoy y qué va a sufrir el ciudadano en el medio, ¿no? Pensemos que muchos de los trabajos que requieren de presencia física son de las comunidades más pobres. Ellos son los que peor viajan, los que menos emisiones producen. Pero bueno, justamente lo que precisamos es empezar a crear sistemas que puedan mover a esta gente de forma eficiente. No hay manera de mejorar el tránsito de las ciudades sin compartir vehículos, es imposible, por una cuestión física. Claro, sí. Por eso nosotros desarrollamos vehículos para que sean compartidos, no desarrollamos vehículos para individuos, ¿no? Desarrollamos vehículos que conectados entre sí crean un sistema que nos permite mover personas de forma más eficiente. Eso, según estudios ya varios, pero uno de los más resonantes de la International Transport Forum, hecho en Europa, en Portugal de hecho, 90% de los vehículos que vemos hoy en la calle serían redundantes si tuviéramos aliados al transporte público, vehículos autónomos compartidos. Yo quiero que se imaginen lo que podría ser México con 90% menos de los vehículos y que cuando aterricemos en México no veamos esa nube de marrón, ¿no? que hoy tenemos arriba y que es lo que respiramos cuando estamos aquí. Bien, estamos también hablando mucho del coche colectivo o shared vehicle versus un coche individual. Sí, Arturo, en tu opinión, ¿cómo sería el futuro de un coche colectivo? Yo puedo utilizar esta palabra colectivo en una ciudad de futuro. Claro. Estamos todos de acuerdo que es muy importante que tenemos un shared vehicle que no estamos utilizando los coches individuales. Pero ¿cómo sería tu visión, por ejemplo, en esta ciudad de...? Claro, en la ciudad del futuro. Ya han comentado acá y en los días previos también, el día previo, perdón, de la importancia y la relevancia que tiene el utilizar vehículos compartidos. Por otro lado, vimos ejemplos de vehículos individuales, bicicletas,
la GoCycle, el Segway, etc. Y tomando un poco lo que decía Ariana, de que hay que preguntarle a la ciudadanía en realidad qué es lo que ellos necesitan, yo creo que hay diferentes necesidades y diferentes, tanto de las personas como de la ciudad, a proveer. Por ejemplo, si vas al trabajo desde un lugar muy lejano, como nos contaban el caso de Urban, me parece, van desde Cuautitlán hasta Polanco y hacen 1 hora y media o algo así. Entonces ahí hace muchísimo sentido tener los shared vehicles. Pero por otro lado, puedes vivir muy cerca de tu trabajo. Es mi caso, yo me mudé, yo rento y me compré una bicicleta y entonces hago 10 minutos a mi trabajo. Me encantaría probar el Segway, por ejemplo. Entonces hay diferentes necesidades que se pueden satisfacer de diferentes formas, entonces no están peleados, porque además también van a haber usuarios que, aunque tienen la opción de utilizar un vehículo tipo una bicicleta, quizá prefieren utilizar un Uber o quizá prefieren tener su propio vehículo al costo que sea, porque no podemos tampoco impedir que la gente que quiere los tenga, ¿no? No están peleados. La estadística que también la comentaban ayer, si todos fueran shared vehicles, que se reduce al 10% la base instalada necesaria de vehículos, es un dato súper interesante. Y eso aumentándole el tema de los vehículos que fueran eléctricos y además cognificando las cosas. Cuando digo cognificando es poniéndole, por ejemplo, inteligencia artificial a los mismos vehículos, pero también a la luz eléctrica de las calles, las carreteras, etc. Toda la eficiencia que lograríamos sería impresionante. Ahora hay como una tendencia, se está empezando a ver, como la que antes veíamos cuando poníamos corriente eléctrica a las cosas. La plancha que calentaban con carbón, la conectas a la corriente eléctrica y ya tienes tu plancha eléctrica. El horno que era a fuego, ahora tienes tu horno eléctrico. El tema ahora es cognificar las cosas. Si le pones inteligencia artificial a los vehículos, que ya está sucediendo con los autónomos, y a los... Pero no se escuchaba bien. Voy a repetir. ¿Puedes repetir todo? Por favor? Tiene que repetir. Yo creo que es una oportunidad enorme la que se puede abrir uniendo esta tecnología de, por ejemplo, inteligencia artificial, porque es un solo ejemplo, en toda la infraestructura actual, y contestando también un poco la pregunta previa que tenía que ver con qué acciones tomaría si fuera un alcalde, aprovecho una participación que hacían ayer, que en vez de poner dinero de parte de los gobiernos, con que pongas carriles, se hace mucho más eficiente el tema del transporte en velocidad y en densidad de gente que se puede transportar. Entonces es lo que yo veo. Okay. Pero si tú estás diciendo, no podemos, en tu opinión, no podemos cambiar la mentalidad de la gente que no compran sus coches individuales, y no podemos movernos a la segunda etapa en el desarrollo de la ciudad donde estamos utilizando shared vehicle o los coches compartidos. ¿Qué sería la posibilidad? Por ejemplo, me gustaría saber qué dice Sergio Rodrigo a este punto. Si, por ejemplo, reducimos el tráfico en el centro de la ciudad. Este es mi tema, por ejemplo, en mi opinión, en México, en la Ciudad de México podría funcionar también, donde los vehículos privados no entran en la ciudad. Estamos utilizando el sistema de traffic control, donde están sobre la posibilidad de entrar en la ciudad, sobre para los vehículos compartidos y el transporte público. ¿Cómo ves tú? Porque este es un tema bastante contradictiva, porque en este caso introducimos una limitación del movimiento de los ciudadanos, pero para algunas partes de la ciudad sería... Sí, para mí es un enfoque completamente equivocado. Este tipo de intervenciones lo que están haciendo es colocar un parche ante un problema que es todavía mucho más grande. Por ejemplo, el limitar la entrada de vehículos a cierto anillo o zona central de cualquier ciudad. Lo único que estamos haciendo es que ese vehículo va a seguir circulando por todos lados. ¿Qué es lo que está pasando? Si vamos a soñar, porque finalmente en este panel estamos soñando cómo va a ser la ciudad del futuro,
tenemos que construirla. La ciudad del futuro no se va a crear con base en argumentos, con base en pensamientos, con base en ideales, sino una realidad. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? Vamos a salir de este panel y afuera nos vamos a encontrar con la realidad de nuestra ciudad, con la realidad de nuestro país, que históricamente viene llevando un proceso de política pública equivocada, antidemocrática, excluyente, basada siempre en el uso del vehículo como el rey de la movilidad. Cuando empezamos y pensamos, cuando pensamos en esto, definitivamente jamás vamos a poder lograr una ciudad sustentable en lo que a movilidad se refiere en el futuro. Tenemos que salir a la calle y pensar y ver la movilidad como un tema integral, donde tenemos que procurar desde el punto más alto de nuestro país, desde la administración pública federal, desde nosotros como ciudadanos, desde la sociedad civil organizada, de las empresas que estamos aquí, desde la academia, desde los medios de comunicación, de manera conjunta, de manera integrada, para promover una política pública en el país, en los estados y en los municipios que tenga tres grandes aspectos, que esa es la visión que debemos tener de una ciudad en el futuro que sea sustentable. Uno, que la movilidad sea segura. ¿Qué pasa en nuestra realidad? Hoy en día, 16.500 personas mueren a consecuencia de accidentes viales. Y de esas 16.500 personas no iban, la mayoría, en un vehículo. Y estamos entrando otra vez una política pública dirigida a incentivar el uso de vehículos cuando la primera causa de muerte en nuestro país son los atropellamientos. Atropellamientos en niños y en adultos mayores, es decir, los extremos de la vida, a consecuencia de un vehículo. ¿Por qué? Porque allá afuera hay más de 45 millones de vehículos que diariamente se están moviendo. Y no son personas que fallecen por ir dentro del vehículo, insisto, son personas que están muriendo porque las están atropellando. Requerimos una ciudad, una política pública integral segura, con usuarios más seguros. Dos, cómo debe ser nuestra ciudad, con una movilidad eficiente. Y hemos perdido el rumbo porque es lo que estamos buscando con segundos pisos, con libramientos, con presupuestos de origen federal que el 65% van dirigidos, como lo han dicho en reiteradas ocasiones, hacia construir más infraestructura vehicular. Lo único que estamos logrando sí son mayores congestionamientos y estamos tratando de mover más vehículos en menos tiempo. Estamos equivocados. Tenemos que pensar en mover más personas en menos tiempo y de manera segura y que además sea sustentable con el medio ambiente. Pensar en una movilidad activa, no en vehículos, aunque sean vehículos eléctricos, son vehículos que de alguna manera, directa o indirectamente, emiten contaminantes. ¿Por qué? Porque para producir electricidad se requiere producirla sobre todo a través de hidrocarburos. En nuestro país, más del 40% de la producción eléctrica se hace a partir de hidrocarburos y otro tanto a través de la industria hidroeléctrica. Y en un mínimo, pero muy mínimo porcentaje, ya las eólicas, que ok, ahí sí estoy muy de acuerdo, podemos generar energía eléctrica, pero a través de procesos que realmente no sean contaminantes y sobre todo promover la movilidad activa, es decir, caminar y utilizar la bicicleta. Hoy en día más de 80,000 personas en nuestro país mueren a consecuencia de la diabetes y la obesidad. ¿Por qué? Porque nos encanta estar en un vehículo. ¿Cómo debe ser la ciudad del futuro? Tres grandes elementos. Calles completas, para que la gente camine, para que la gente vaya en bicicleta, para que haya transporte público masivo. Si es eléctrico, excelente, me parece una gran idea. Otra, infraestructura. Infraestructura, insisto, a través de calles completas, desarrollos orientados al transporte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo crecen las ciudades? Hacia afuera, hacia la periferia. Olvidamos la ciudad compacta, esa que en donde todo te tiene que quedar cerca, donde puedes caminar, donde puedes ir en bicicleta, donde puedes utilizar un Segway, ¿de acuerdo? Donde para recorrer una distancia mayor ya puedes tomar un transporte público masivo que sea seguro, que sea equitativo, que tenga igualdad de derechos entre las personas. Y es lo que hemos perdido de vista. Y el tercer gran elemento de nuestra ciudad del futuro es movernos en bicicleta. Para que esto suceda, tenemos que hacer uso de la tecnología, del Big Data
para que con base en información, en datos, perdón, que se conviertan en información y a su vez en conocimientos, haya una política pública integral donde, insisto, tienen que estar las autoridades, las empresas, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia. Es lo que tenemos que construir para poder llegar y lograr este gran objetivo de mejorar la movilidad de las personas y realmente proteger el derecho a la movilidad a la cual todos tenemos. Esa es la visión que yo tengo hacia el futuro. Que me gustó mucho que tú estás utilizando el argumento con los vehículos eléctricos de que estamos hablando en Europa mucho. Porque en este caso estamos diciendo que estamos produciendo vehículos eléctricos, pero la energía que utilizamos para encargar los vehículos no está sostenible. Hay algunos países, algunas excepciones que tenemos en Europa, es Dinamarca, y más o menos es todo. Los otros están produciendo la electricidad con la energía combustible. Pero tú estás conduciendo que no está correcto, pero yo estoy de acuerdo. No. Es un argumento para nosotros también. A ver, nosotros debemos siempre tener elecciones, ¿no? Obviamente, siempre buscar la elección más eficiente y menos contaminante, o sea, moverse de todas formas, de alguna forma, contaminará. La bicicleta, así como lo dijo Arturo, yo creo que no hay una solución. Hay un conjunto de soluciones, no todo el mundo puede andar en bicicleta. Hay regiones en donde las pendientes te harán muy difícil andar en bicicleta. Y también si estás yendo a una reunión a trabajar, quiero ver que llegues en bicicleta después de media hora de pedalear a una reunión donde estás de traje. Entonces, yo creo que hay para todos, y hay, así como hay una cantidad de commuters, de bicicletas eléctricas, de segways, de que caminar también es una solución. Yo creo que repensar es importante. Quería ser muy específico en esto del tema de los vehículos eléctricos contaminantes, porque me parece que nos debemos como foro, y este es un foro que apunta a la movilidad y a generar un poco de conocimiento y de pasar ese conocimiento. Los vehículos usan energía para moverse, ¿ok? Debemos elegir si seguimos usando vehículos a combustión interna que tienen una eficiencia muy baja, 23% promedio, a si usamos un vehículo eléctrico que tiene un motor que tiene un 96% de eficiencia. Entonces, ¿cómo se genera esa energía? Bueno, si yo, inclusive, vamos a considerar que 100% de la energía del vehículo eléctrico va a ser generada a partir de un motor a combustión, pero estacionario. Un motor a combustión que no está frenando, que no está acelerando, que no está teniendo el movimiento y que no está moviendo un vehículo, sino que está estacionario generando energía para que un vehículo eléctrico se mueva. Aún en esas condiciones, que sería la peor de las hipótesis, porque sería la más contaminante en cuanto a generación de energía, el vehículo eléctrico estaría reduciendo a un 50% las emisiones que tenemos hoy con un motor a combustión. Entonces, me parece que está bueno. Es verdad que el vehículo eléctrico hoy no es 100% cero emisiones porque se provee de una energía que no es 100% limpia, pero también es válido y muy importante explicar que no hay sentido lógico ni económico para que sigamos usando motores a combustión para movernos. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. No, todos son... Todos estamos de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, y esta visión que nos está haciendo, ¿no? Irnos otra vez al tema del automóvil, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la movilidad en el futuro? Como la movilidad como un servicio, simple y sencillamente. Como hoy hacemos Netflix, es lo que tenemos que hacer para movernos, ¿no? Claro. Y si la pendiente está muy elevada, tal vez ahí en esta calle completa de la que estoy hablando, de un transporte público masivo, que te puedes subir y que es seguro, que me bajo y puedo caminar, que después puedo tomar una bicicleta. Yo a este foro llegué en bicicleta y me voy a ir en bicicleta, ¿no? Y tengo un automóvil que lo tengo, sí lo necesito, sí lo requiero. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vivo en un país, en una ciudad donde fueron desarrolladas, insisto, ¿no? Bajo una política ineficiente, una política equivocada, ¿no? Pero hoy en día, insisto, se trata de abrir esta mente, no únicamente enfocarnos en el tema del automóvil, sino en el tema de movernos, en el tema de caminar, en el tema de subirnos a una bicicleta, y el auto eléctrico es parte de esto, por supuesto, ¿no? Y la visión que tienen en Finlandia, si no me equivoco, tú nos podrás decirle, Ada, es de que la visión que tienen es que no haya dueños de vehículos ya, que ya no haya un automóvil estacionado en una cochera, sino que más bien la gente utilice la movilidad como servicio
de la manera más eficiente, más segura, más sustentable, más saludable, pues para movernos, ¿no? Y solamente por poner un ejemplo, si sumamos las externalidades de la inmovilidad, 16,000 muertos en accidentes viales, 30,000 por contaminantes, estamos hablando de un problema de 50,000 muertos en el país, que es un tema realmente muy relevante, ¿no? Si lo comparamos con temas de inseguridad pública, híjole, el tema de la inmovilidad en nuestro país nos está costando muchísimos recursos, muchísima gente y está generando cada vez menor desarrollo, menor movilidad, más pobreza. Pero caminar para mí es una idea perfecta. Tú hagas algo para tu salud, tú estás no contaminando el aire en tu ciudad. Pero también que me gusta, Ariana, contigo, el transporte público. Tú estás diciendo también, Sergio, el transporte público está bien desarrollado, en mi opinión, en México, en la Ciudad de México. ¿Ok? Pero estamos 2 días aquí, pero me gustó. El metro funciona bien. Pero ¿cómo sería el futuro? ¿Cómo sería cómo está las entidades públicas? ¿Cómo ven no es una inversión, pero tenemos que invertir. En cada caso tenemos que invertir en el transporte público. Igual si nosotros en la Ciudad de México o en alguna ciudad en París, tenemos que invertir en el transporte público. ¿Cómo es de tus discusiones, de tus conversaciones que tú tienes con el gobierno, cómo salga este tema? ¿Tiene una prioridad alta o sea, cómo sea? Antes, nada más bueno, contestando en parte esa misma pregunta, algo que yo considero que es muy importante y tenemos este tema como algo central en la estrategia que les comentaba en Bosch, es también la importancia de salirnos un poco de nuestro sector y ver cómo pueden ahí haber ciertos puntos de convergencia y de unión con otros sectores. ¿A qué me refiero específicamente? Cuando hablamos de movilidad como un servicio, que estamos totalmente de acuerdo y coincido contigo al 100%, pero tenemos también algo que tenemos que ser muy honestos. En México no podemos hacer copy-paste, como funciona movilidad como un servicio, Netflix de la movilidad, en un país, por ejemplo, escandinavo, o incluso en un país como Estados Unidos, en algunas ciudades, porque tenemos también ciertas condiciones y el contexto que tenemos en nuestro país es un contexto donde la conectividad todavía no está ahí. Entonces, cuando hablamos de transporte público, cuando hablamos de movilidad como un servicio de movilidad, todo el tema intermodal, ¿cómo está la conexión? A nivel global hay 2 billones de personas que no tienen, por ejemplo, una cuenta de banco. Cuando hablamos de movilidad como un servicio, eso significa que hay 2 billones de personas que van a estar excluidas, por ejemplo, de redes de movilidad como un servicio. Porque también tiene que ver la conectividad digital. En México no hay conectividad digital al 100% aún. No hay conectividad financiera aún. Hay un problema de exclusión financiera grave. Más del 45% de las personas en México no tienen una cuenta de banco. Entonces, cuando nosotros en el sector movilidad estamos viendo cómo todos lo subimos a aplicaciones, estamos trabajando con interfaces de Big Data con la ciudad, es súper importante y hay que seguirlo haciendo. Pero también hay que salirnos del sector y entender cómo estamos generando vínculos y puentes y cómo estamos construyendo esta red de conexión financiera y digital para que todos sean usuarios. Porque, como bien decían, las personas más pobres en México son las que más sufren el tema de movilidad. A veces están 6 horas, 3 de ida y 3 de regreso, 30% de su ingreso o más, inseguridad, etc. Van respirando el mofle casi, ¿no? Y esas personas, si no están conectadas en la red financiera o en la red digital, esas personas no van a poder ver vía su app si mejor me voy en bici o si mejor me voy en ecobici o si me voy en un Uber o si me voy de entrada por el tema económico, pero también porque cómo los conectamos. Entonces, es una estrategia que conecta con muchas otras cosas. Y a la pregunta ya específico, creo que viene soportada por esto que comentaba, pero también es una prioridad. O sea, por supuesto que es una prioridad y el gobierno también lo ha dicho y
si bien es una prioridad, creo que hay una estrategia doble, una estrategia de cómo hacemos que las personas que estamos sentadas en un coche, digamos, me salgo de mi coche y hago car sharing o uso transporte público, y cómo hacemos que las personas que están en transporte público puedan tener mejor servicio de transporte público y puedan tener acceso al sueño de la movilidad como un servicio, pero estando conectadas. Si no están conectadas, si tenemos 50% de personas que no tienen cuenta bancaria o no tienen conectividad digital, pues vamos a estar construyendo cosas para un porcentaje de la mitad hacia arriba de la pirámide. Pero no tiene sentido. ¿El transporte público sería igual de qué parte de sociedad tú vives? Si tú tienes bastante dinero, si tú tienes el dinero, no tienes dinero. El transporte público es fundamental para todo tipo de la población. Claro, siempre dicen que un país rico no debe ser un país donde todos tienen un coche, sino donde todo el mundo, hasta el más rico, anda en el transporte público. Totalmente, hay que ir hacia eso, yo creo. Buenas tardes. Hola. Sí, disculpen, ya se nos ha acabado el Tenemos tiempo que del panel. volver. Interesantísimo panel y muchas gracias a todos acá presentes. Tiene que interrumpir. Bueno, podemos continuar para finalizar este pedacito, pero es para hacer un closing de agradecimiento de nuestros patrocinadores, ¿sí? Perfecto. Rápida participación y aprovechando lo que nos decía Ariana, tiene que ver con que, por ejemplo, en México ya hay bases, al menos fiscales, que pueden incentivar a las empresas, a las organizaciones, en apoyar a sus empleados con por ejemplo, un apoyo en el transporte. Para las empresas es totalmente deducible. El tema es que no hay un mecanismo, un medio de pago, que es en donde Edenred tiene todo el expertise, que se pueda utilizar en los diferentes y diversos medios que hay ahora. Por ejemplo, si quieres utilizar Ecobici, utilizas tu tarjeta personal. Si quieres, igual con el Uber, por ejemplo, ¿no? Y están abriendo el tema de utilizar cash. Pero para mí ese no es, por supuesto que es un problema con la bancarización que tenemos en el país, pero hay alternativas. No necesariamente tienes que bancarizarlos para poderlos incluir. Y es parte de lo que estamos intentando, al menos acá. Entonces, era rápido eso, porque me están apresurando. Y en el tema de la conectividad, podemos aprender de Alibaba, ¿no? Ellos lograron conectar y dar acceso, ¿no?, a la movilidad de recursos con SMS, con una red de celular muy rudimentaria, ¿no?, cuando todavía no había internet móvil. Y creo que, como decías, no puede haber un copy-paste de ciudades escandinavas en México como tal, pero se tiene que incentivar el desarrollo de soluciones a la medida. Muchas gracias. Gracias, Lara. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.